Saludos, gente, ¿cómo está? René González y voy a mío ni chango bañado modo. Miren, estoy haciendo unas contestaciones, unas preguntas, porque me pasaron unas preguntas muy interesantes. No sé de quién fue un amigo que me dijo, mira de estas preguntas. Y yo dije, ok, y eran 6 preguntas, pero de las preguntas desprende como que la persona que las escribió, como que no sé si es que la tiene con el linaje de Lucumí, porque la verdad no sé si qué es la intención. Es como que las palabras usadas tenían como un doble sentido. Pero si uno responde a las preguntas a primera vista, uno llega a una conclusión. Pero si uno responde a las preguntas con contexto, si entiende un contexto mucho más complicado, la cosa se pone diferente. Te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, si yo te digo, no, yo estoy en Puerto Rico ahora mismo, ¿verdad? Y estoy poniendo una camisita, mira, con palmita, etcétera. Tú vas a pensar que René está en Puerto Rico, porque eso es la respuesta fácil. Bueno, yo veo con una camisita tranquila, etcétera. Pero si yo te empiezo y te apunto afuera y espérate un momentito, a rayo, hay nieve afuera, el contexto cambia la respuesta. Ya René no está en Puerto Rico, ya René está en un sitio donde hay frío. Entonces lo mismo pasa con esto de IFA y estas preguntas. Si uno responde las preguntas desde el punto de vista, ¿cómo se llama esto? Denme un momentito aquí para poner algo aquí. Ok. Si la responde directamente, te da una respuesta. Si la respondes contextual, te da otra. Vamos a tratar de responder las preguntas directamente y a la misma vez contextual, y vamos a ver por dónde vamos las preguntas. Todas las preguntas, que eran 6, tenían que ver con 6 o 5 babalaos, mejor dicho, de los más famosos en los linajes cubanos. Ad de China, Remigio General Baramey. El número 2 era José Aconcón Oluguere Oyecunmeiri. El número 3 es Carlos Ardebí o Wani Boca. El número 4 es Joaquín Cádiz o Gunda Teturá. Y el número 5, que es el menos conocido, Francisco Villalonga o Beate. Entonces, creo que Francisco fue el precursor de la muralla china. Fue el linaje que menos se extendió en Cuba. No es que no están, es que son el más chiquitito en comparación a, por ejemplo, los linajes de Joaquín Cádiz en particular y Carlos Ardebí y Ad de China, ¿sí? Fueron los más que se propagaron. No solamente por los hallados en la isla, pero los que salieron para afuera, mucha de la gente que salió para afuera, y el IFA que se practica mucho para afuera, para la diáspora en México y en Panamá, Puerto Rico, tiende a ser más febleísta, tiende a ser más habanista, ¿verdad? De La Habana. Es raro que tú vas a ver una persona y dices, no, todo mi IFA lo aprendí en Palmira, no sé, el estilo de los Sevilla siempre, eso es más raro. También los de Matanza, el estilo Matanza es más raro, pero existen estas modalidades. De hecho, eso es algo que yo quiero que sepan cuando estamos haciendo este video. La norma o la diversidad es la norma. Díganse eso 1000 veces cuando se trata de IFA. La diversidad es la norma. El estándar es lo raro. El tener un estándar, 1 o 2 o 3 estándar es lo raro. La gran diversidad es la norma. Bueno, con eso como preámbulo, vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta era, de esos 5 babalaos que mencioné, si ellos practicaban IFA criollo, el IFA que estamos acostumbrados a practicar ahora con todas sus nuevas innovaciones y evoluciones. Y yo digo innovaciones como algo nuevo y evolución como algo que ha mejorado. Eso es lo único que significa. No estoy aquí hablando despectivamente. Estoy hablando de mejorar o de cosas nuevas que pueden tener su razón de ser. De hecho, yo argumento que tienen su razón de ser. Algunas. Otras cosas son devoluciones, cosas que por cosas mercantiles o ignorancia se perdieron. La pregunta era si ellos practicaban el IFA Lucumí o el IFA criollo, o si practicaban un IFA de Yorubaland, o el IFA Yoruba, decía la pregunta. Entonces, la primera respuesta es, ¿cuál de los IFA Yoruba? Porque cada uno de ellos quizás practicó 5 diferentes variantes de IFA. Cada uno de ellos quizás tenía un esbozo de tablero completamente diferente. Cada uno de ellos quizás tenía una forma de entregar el Ishefa completamente diferente. Cada uno de ellos quizás usaba un canto o un verso diferente de su zona para dar oti, para dar manteca de corón. No podemos asumir que porque hoy en día todos estamos con el guru güegüe, difafún epo, que ese era el verso que siempre existió, mucho menos en esos tiempos. Porque de la misma forma que las cosas en Cuba han modificado, también en Yoruba las han modificado. La humanidad no se queda estática, ¿ok? Pero a la pregunta, ¿cuál de esas modalidades de IFA practicamos? Bueno, la lógica nos dice
que no pudo haber sido el IFA Lucumí criollo ahora que se ha desarrollado después de la regla de Ocha empezar a formarse después del 1880 para adelante, y con las innovaciones y la evolución que ocurrió con IFA después de los 90 de la caída de la Unión Soviética, que en mi opinión, y es bien muy personal, no fue positivo para el IFA criollo. Entonces es lógica, no van a haber practicado un IFA criollo, van a haber practicado el IFA que se practicaba en su zona. Hicieron lo correcto, practicaron lo que sus mayores les enseñaron y practicaron lo que era de su zona. Nunca miraron al lado y dijeron, espérate un momentito, ¿cómo lo está haciendo la aldea al lado? Eso no, de China nunca hizo eso. Oluguere nunca hizo eso. Carlos David nunca hicieron eso. Ellos practicaron lo que sabían cómo era, aunque hiciera, quizás inclusive no tenía lógica. Algunas veces nosotros nos ponemos a endiosar a estos babalaos, y quizás ellos también, como seres humanos falibles, cometían errores. Y lo que ellos cometieron de errores o aprendieron mal de sus mayores, lo educaron en Cuba como un gran error, y hoy en día lo seguimos practicando como un gran error. Pero esta es la forma que de China lo hacía. Pues mira, pues de China estaba mal. ¿Quién dijo que ellos estaban bien? Pueden haber cosas que yo hago ahora mismo que están completamente mal, y 60 años de ahora van a haber 20 babalaos que son ahijados míos o que son nietos míos en IFA, y todos practican una modalidad de una truco o una talla que yo le eduqué a todos mis ahijados, y todos lo están haciendo mal. ¿Quién garantiza a nosotros que es de China, que es Ogunda Teturá, todo esto? Es que nunca se puede garantizar nada. La única garantía que tenemos como practicantes de IFA, como babalaos, es la cadena. Cuando la cadena dice Iború, y con eso están Iború, Ebofí Boadá, Iború, ahí sabemos que estamos bien. No por lo humano, porque Orúmela nos dice que estamos o tan con un osode o con Ebofí Boadá, con un Ebo o con una hora. Bien, la primera pregunta contestada. Era una modalidad del IFA que se practica en Yorubaland en esos tiempos, en esa zona. El contexto importa, recuerden, el contexto importa. No es muy posiblemente y muy probablemente no era el IFA que se ve hoy en día en Yorubaland, porque eso cambió un montón allá. Ellos también perdieron muchas cosas por el coloniaje británico que tenían allá. No se crean que las cosas se quedan estáticas. Y ni se crean la historieta de la pureza ancestralidad con esa teoría de que esa gente representa lo mismo que se hacía hace 400 años. Mentira. Eso es como decir que en Cuba, que si tú estudias con los sevillas de hoy, de repente tú vas a hacer las cosas exactamente como se hacían por los sevillas hace 50, 60 años. No necesariamente. Todas las cosas evolucionan. Segunda pregunta, creo que era, a ver si me acuerdo. La primera era sobre si practicaban IFA. La segunda era que si sabemos que ellos no practicaban el esbo de Miguel Febles, ¿qué tipo de esbo de tablero hacían ellos? Bueno, obviamente el esbo de tablero que iban a hacer cada uno va con la primera pregunta. Ellos practicaban el esbo que se les enseñó por sus mayores. Si uno vino de Oshogbo, el esbo que hacían en esa aldea de Oshogbo. Si el otro venía de Illesá, era de esa zona de Illesá. Si había otro que era de Oyo, de esa zona de Oyo, porque en Oyo hay mucha diversidad de voces. Hay diferentes tipos de rituales, no toda la gente es todo lo mismo, pero el que sea particular, el que fue el pabaifa de fulano de tal, ese fue el esbo que aprendieron. Fíjate, quiero usar este momento para hablar sobre el tema de los esboces, porque hay mucha confusión con muchos de los menores. Esta discusión lo he tenido con 2 o 3 babalaos, varios que estudiaron con Víctor Betancourt, varios que fueron estudiantes con Franco Bechet, varios que recibieron esta información directamente de la boca de Franco Bechet, y Frank fue uno de los que estudió más con Febles. Así que lo que yo estoy relatando no me lo estoy inventando, esto vino directamente de la mata. Vamos a discutirlo. ¿Por qué el esbo Miguel Febles tiene 4 tableros, se hace con papel de traza y tiene 56 signos por ahí, dependiendo de la rama? Porque hay tanta diversidad de cuántos Oddu. Algunos ponen Obeche, Oye Kuntekundai, Ogundamasa, algunos no hacen eso. Algunos ponen Ofunche, algunos ponen Oturache en el primer tablero, otros no hacen eso. Hay algunos que te ponen Okanayekun al final, otros te lo ponen con el arco de poder, algunos no hacen eso. Hay algunos que te lo ponen en orden contrabure, lo que sea, y otros que te lo ponen en orden iré, como José Ramón Abilicaidí, en la rama de José Ramón Abilicaidí. Hay una gran diversidad. Yo podría estar aquí, ay papi, hablando de esas diversidades, pero vamos a ir al tema. ¿Por qué es que el esbo Miguel Febles de 4 tableros contando Oddu es diferente en estructura y su forma de realizarse y en la cantidad de Oddu? Y esto va con esta pregunta.
Porque la pregunta era, si no hacían el esbozo Miguel Febles, ¿qué tipo de esbozo hacían? Pues bien, vamos a empezar con esa pregunta y después vamos a la mía. Ellos hacían una modalidad de esbozo muy probablemente bastante lógica, bastante similar a como se hacen los esbozos en Nigeria hoy en día. Tenía que haber sido un esbozo con posiblemente, y lo he visto, de hecho, hay una modalidad de esbozo todavía en Cuba que nos da una clave a cómo se hacían las cosas. Los que tienen el antiguo DCFA, un antiguo de los originales, eso no lo va a tener ningún jovencito ahora mismo, que lo que tienen es PDF. El que tenía un antiguo DCFA, en ese antiguo DCFA había una transcripción. De hecho, yo creo que sí había una forma digital, había un documento digital de los originarios que lo había digitalizado las instrucciones, y yo lo tengo. Ese esbozo era un tablero, era el esbozo, decía rogación en el tablero, así mismo lo dice, rogación en el tablero, otra forma de decir el esbozo de tablero. La rogación en el tablero era solamente un tablero. Te tenía como unos 8 molúos, te tenía 16 meji, y te tenía, preguntaba después de los full meji si el bofisbo da y os difumbo para sacarlo. No había segundo tablero, no había plumitas, no había tercer tablero con las cruces, no había osdifumbo con el apacuandicú, apacuandiaron, de nada. Osdifumbo, rézalo y sácalo para afuera. Y yo he visto en Cuba otros esboces que no me lo han documentado, que son esboces, por ejemplo, existen y yo los tengo. Esboces con 4 cuadrantes, con un ochetura aquí, ochetura aquí, ochetura aquí, y otros hot. Esos son secretos, eso no los voy a hablar. Y yo los tengo. Existen muchas modalidades de esbozo. Existe el esbozo de Guillermo Castro, que mucha gente no lo tiene por ahí. El esbozo de Bernardo Rojas, que era un esbozo que es de la casa de ellos. El esbozo de Tata Itán, hay modalidades. El esbozo de Blas Cárdenas. Había un montón. Pero nada, volvemos al tema. Esos originales esbozos tenían Ocheturán, Iboriofun, Ochepaure, ciertos odus, lo que llaman los adabos, los odus importantes para efectuar un ritual. Los que tienen una propiedad particular para hacer el cambio energético o la manipulación energética, la limpieza energética que va a ocurrir, que es lo que le da al esbozo de tablero su gran poder. Y quizás tenían 1 o 2 odus más y ya se acabó, y después los 16 meji. ¿Por qué los 16 meji? Por el gran poder de los 16 meji, el aire y el bienestar que puede traer los 16 meji, además que eran los reyes. En Nigeria, esto es importante para entender esto, en Nigeria a nadie se le hace un esbozo con los 16 meji. Y esto lo he hablado ya con 2 babalaos nigerianos de diferentes zonas, de Yebú y de Oyo. A nadie le hacen, porque yo le he preguntado, ¿tú me puedes mostrar el esbozo que haces tú? Y los papeles que me dan ellos escritos, la misma bobería que tú ves en Chief Fama y todo otro libro. Aquí no hay nada nuevo under the sun. There's nothing new under the sun. Aquí no hay nada nuevo debajo del sol, como dicen los americanos. A mí lo que me han dicho gente que estudian allá en Ibadan, y gente occidental, ICC, 100% ICC, no son Lucumí, se iniciaron ICC y son ICC. Es que, y esto lo dijo Leonel Gámez una vez y yo estuve para escucharlo, yo lo vi escrito en un foro y confirmó lo que yo escuché de otros nigerianos, confirma Leonel Gámez. Cuando estaba en vivo en vida, participaba en un foro en Facebook que yo era miembro. Había mucha gente ahí, Alaquisa Ochitola estaba ahí, que Alaquisa tiene su propio portal, Iván Morales estaba ahí, Santi estaba ahí, Martín Rodrigo Underoso estaba ahí, había mucha gente de peso. El que no tenía peso ahí era yo simplemente era un aprendiz y sigo siendo aprendiz. El esbozo en Nigeria, si alguien te hacía un esbozo de 16 meji, era porque tú eras un rey. Tú tenías que ser el rey, tenías que ser el ahuice, tenías que ser la persona más adinerada de tu pueblo, tenías que haber sido un noble, un aristócrata. Entonces, tú tenías que ser clase alta en esa cultura. Si tú eras una persona normal, a ti te hacían el esbocito de 12 signos, de 12 a 15 signos y para afuera. A lo más 20. Algunos homolúos, y yo veirete meji, quizás 2 de los meji y para afuera, vete para afuera. Se acabó. No metían los 16 meji. El esbozo que llegó a Cuba, esos originales, aparentemente, no solamente por lo que tenemos en el DCFA, pero por la lógica del Feble y los otros, sí tenían los 16 meji. El esbozo que se hace en Cuba es un esbozo potencializado específicamente para gran resolución de los problemas. Ese es el original, no hemos llegado al Feble todavía. El original era un esbozo de reyes. Era un esbozo que tenía que caminar.
porque a un rey tú no le puedes fracasar. Y para asegurar que no fracasara, le rezaban todos los 16 Meiji, toda la potencialidad de los Odd Difa, porque los Meiji representan sus homólogos también. So, cuando tú rezas un esbozo de tablero, esos 16 Meiji esencialmente le está metiendo el empuje de los 256 detrás de eso. Por eso es que caminan. Por eso es que el esbozo Miguel Feble de Cuba camina, que es el que toda la gente usa ahora porque ya es el que toda la gente conoce, etcétera. Pero eso tiene su razón de ser. Volviendo al tema de qué esbozo se hacían una modalidad de esbozo muy posiblemente reducido a 16 Meiji y como 8 homólogos. En total, 24 signos por ahí. Pienso yo, lógica, a base de lo que está en el DCFA. ¿Por qué fue que el esbozo Miguel Feble es tan extenso, verdad? Y se usa papel de traza en vez de una jícara al frente, como se hacen los nigerianos. Yo he oído varias teorías. Vamos a empezar primero por los Oddus y después terminamos por el papel de traza. Lo de los Oddus tiene que ver con que he oído la teoría no probada y nunca he visto ninguna evidencia excepto teoría de estas dos personas y nunca más lo he visto, de que el esbozo Miguel Feble eran dos esbozos en uno. El primer tablero era un esbozo para Irene, el segundo, tercer y cuarto tablero era otro esbozo completamente, como hacer un ritual en el tablero completamente, puramente para neutralizar una negatividad. En algún momento, no sé quién, no sé si fue Feble, no sé si fue un ahijado, fusionaron los dos rituales en uno para hacer que el esbozo tuviera la propiedad de neutralizar todos los osobos y magnificar o amplificar todo lo positivo y atraer hacia ti un montón de cosas. De ahí que un esbozo que debió haber sido 1 por 20 Oddus, el primero, ¿verdad? El 16 Meiji más los no sé cuántos homólogos que tenía antes. Y el segundo, que lo que tiene en total, no sé, 3 Oddus en el segundo tablero, 8 en el tercero y 1 más o 4 más en el otro lado. Un total de como unos 15. Pues en total los dos esbozos, uno hubiera sido 15 Oddus y el otro hubiera sido como 20 y algo. ¿Ok? Se mezclaron. Esa es la teoría número 1. Teoría número 2 que me han dicho a mí es que Febles era pícaro, era inteligente. Él mantenía a sus ahijados aferrados a él porque cada vez que pensaban que ya se habían aprendido el ritual, porque habían visto su maestro de hacer el ritual, porque él les decía, este es el esbozo, cada vez que ya pensaban que lo tenían todo, les decía, sí, pero tú no tienes este verso, a que tú no sabías que para hacer el esbozo para esta problemática, tú le añades este Oddus y este rezo para resolverlo. Entonces ya con eso, ese interés del ahijado los mantenía a su lado. Entonces le enseñaba un rezo de Iretentelu para situaciones legales, le enseñaba un rezo de Ikabara para hacerle esbozo a distancia a una persona, le decía, no, este rezo de Wanidawan es para vencer al enemigo, este rezo de Ogunda para castigar los faltones, y entonces así le iba enseñando diferentes rezos para diferentes propósitos resolutivos. En algún momento, porque Feble se puso viejo, en algún momento Febles paró de dar esa información, o se cansó de enseñar, o dijo, ya, con eso que ustedes tienen es suficiente. Y esa totalidad de Oddus es lo que se mantuvo como la última estructura que hoy en día usamos. En algún momento, algún ahijado de él, no sabemos quién, porque ahí la historia no está bien documentada, pasa a esa última estructura y la primera persona que yo he visto, por lo menos haciendo mi investigación, la primera persona que documentó en maquinilla, inclusive ni en Word ni en computadora, en maquinilla, la primera persona que documentó en maquinilla el esbozo de tablero propiamente conocido por la rama Miguel Feble es Benito Rodríguez Ochepaure y Fabolade, y lo publicó en un folleto en el 1977. Yo tengo ese folleto original. Y todos los otros esbozos que tuve que dice, la preparación del esbozo es rutinaria, como se sabe, el mismo lenguaje en todos de ellos. El que escribió esas palabras, recuerden ese nombre porque está ahí, Benito Rodríguez Ochepaure y Fabolade en el 1977. Eso yo lo tengo, mira, programado ahí. Y en ese ritual, el primer tablero tenía como 20 y algo Oddus, no me acuerdo cuánto, 25 a 30 Oddus, ya ustedes saben el resto. En total es como 56, algo así. Son como 52 a 56 Oddus. O sea, que ¿cómo fue que terminamos con el esbozo de Miguel Feble? Porque Miguel le fue dando adicionales rezos para diferentes propósitos resolutivos. Si bien el esbozo que él había aprendido de Joaquín Cádiz, o de su padrino, que era Bernabé Menocal, que lo aprendió de Joaquín Cádiz, era suficiente para resolver los problemas, que como dicen muchos mayores, tú puedes hacer un esbozo caminar con el arco de poder y los medios y se acabó el guiso. Y Ború,
No hay nada malo con eso porque eso es verdad. Para eso es la lógica. Yo no voy a hablar tanto de la lógica porque esos son secretos de IFA, pero sí voy a decir que hay una lógica de por cual con marcar los arcos de poder ya tú limpiaste el problema o los posibles problemas. No lo explicaré todo. Sí, tú puedes eliminar la mayoría de los problemas con eso. ¿Por qué entonces añadimos todos los otros oddos? Porque cada otro de los oddos tienen o una o dos de funciones o inclusive algunas veces doble función. Algunos añaden una propiedad particular. Uno para dinero, otro para que seas fértil, otro para que la muerte no te coja, otro para que seas líder en todo, otro para que no te traicionen, otro para que la brujería no te entre, otro para quitarte la brujería de encima, otro para revolverle la brujería a otra persona, otra para ser bilingüe y exitoso en muchas tierras, para tener viajes, mucho polopo, iré, kirin, otro para tener espiritualidad, otro. Hay uno que inclusive, y los que son babalos saben, hay uno, Adifafún el Acucó, hay uno que específicamente para que los hombres tengan todas las mujeres que quieran tener, para que no les falte las parejas románticas. ¿Ok? Esos odus que quizás eran disparatados y separados, en algún momento alguien los organizó en una estructura general y le dijo a su ahijado, mira, aprende, este es el esbo de Feble o de Miguel, de mi padrino, lo que sea, aprendan esto, y él los tiró. Esos 3 o 4 o 5 los tiraron a 5 más y así más hasta que se convirtió en el ritual estándar que la mayoría de gente sabe. Pero la gran pregunta que desprende de esta pregunta original de que si hacían el esbo Miguel Feble o hacían el Yoruba, a primera vista, ¿verdad? Sin contexto, recuerden, contexto. A primera vista, hacían el esbo que le habían enseñado en su linaje allá en Yorubaland. Era un esbo mucho más simple, resolutivo para ciertos problemas básicos. Iré de salud, iré de hijo, iré de esposa, iré de dinero, iré de vencer ciertas enemistades y ya, general. Era un esbo general. Una pistola, piénsalo como si fuera una pistola. Mira, con una pistola tú puedes resolver la mayoría de los problemas. Ahora mismo alguien, mira, me molesta, mira, pum, resolví el problema. El esbo Miguel Feble, yo siempre lo he dicho que es una bomba nuclear. La diferencia entre el esbo nigeriano y el esbo Miguel Feble es que el esbo Miguel Feble es una bomba nuclear y el otro es una pistola o un rifle. Los dos te van a resolver el problema, porque si tú tienes que terminar una persona frente de ti, la pistola y la bomba nuclear, las dos van a terminar tu problema. Pero el esbo Miguel Feble en muchos casos es un esbo súper sobre o abarcador. Es sobre abarcador. Va más allá de lo necesitado. Te tiene no 1, 5 o 6 odus de prosperidad y le puedes meter más. Te tiene como 3 o 4 odus contra la traición. Te tiene 3 o 4 odus para ser líder. Te tiene 2 o 3 o 4 odus para enfermedades. Te tiene 2 o 3 odus para IQ. Te tiene 2 o 3 odus para la mujer fértil. Te tiene odus para que las mujeres estén detrás de ti. Ese es uno de los propósitos y las razones de por qué están estos signos. Porque el ritual era, si tú no sabías más nada y tú le enseñabas esto a un ahijado que no es muy bien en memorización de trabajo y lo único que se podía aprender es el ritual del esbo, con el esbo tú eliminabas 90-95 de los problemas. Una persona que no tiene más nada, que de verdad está bien perdido. Yo le digo lo mismo a los ahijados míos, no, a la gente que yo entreno, porque yo tengo ahijados esencialmente, son los que yo entreno en las redes sociales por México, Venezuela y por todos lados. Y que ninguno le he cobrado y pueden aseverar lo que no. René a mí nunca me ha cobrado para decirme nada. Les digo, si no puedes hacer más nada. Yo tengo uno que está en Alaska ahora mismo, un afroamericano por allá. Y yo le he dicho, como no sabes hacer más nada, y le he mandado videos de haciendo el esbo, hazte el esbo por tu signo. Les digo, hazte el esbo por tu signo Aquayerú por ahora. No tienes más otra opción. Porque aún con simplemente hacer eso, el poder resolutivo de todos estos esboses, de Odo, algunos que le van a limpiar su astral, otros que le van a programar en su vida lo positivo, otros que le van a quitar lo negativo, el efecto final es que va a estar bien limpio. Ese tipo va a estar atrayendo el iré. Ese es el razón del Febles. ¿Por qué tiene tantos odus? Porque en algún momento la gente cogió odus disparatados educados por Febles y lo organizaron en una estructura y lo añadieron. Ya cuando Febles murió, él no estaba aquí para decirnos, oye, hey, no tienen que siempre hacerlo, son 50 signos. Eso te lo dicen los babalaos viejos si tú entrenas y hablas con ellos. Y ya cuando tú sabes las propiedades de los signos, tú te puedes hacer un signo, un esbo con de arco de poder con 2 o 3 signos para el problema. Yo tengo un problema en el trabajo. Mira, mano, Guaniogunda o Becana, o Guaniogunda para que no me aplasten, o Becana para vencer el elefante o cualquier problema laboral, lo que sea. Y lo que quería yo resolver más el arco de poder y me fui para los Meji. Ya no tengo que hacer lo otro. Tú puedes hacerlo, tú puedes confeccionar tu propio ritual. Entonces, a la pregunta de la persona, que si ese esbo, ¿cuáles hacían? Ellos hacían el esbo de Yorubaland.
Pero yo quiero extender la pregunta, contexto otra vez. El esbo Miguel Febles, para mí, es un esbo mucho mejor. Porque a diferencia de los rituales que hoy en día le están enseñando a los homo abos, los perpetuos homo abos occidentales de aquí del occidente, nuestro esbo es un esbo de Reyes, por los 16 Meiji, y es un esbo con tanto extra odu programado para la resolución de tantos problemas, de que el ritual es una bomba nuclear. Y tú para un cliente, tú no quieres que ese cliente venga, oye, yo no pude resolver. No, papi, tú vas a resolver. Una cosa que te voy a garantizar es que vas a resolver. El esbo Miguel Febles garantizado que va a resolver. Hasta las personas que son los más comefuego antipracticantes lucumí, que se han tirado para el otro lado y son traidores a su linaje o lo que sea, ninguno al frente de sus mayores van a decir que el esbo Miguel Febles no funciona. Víctor Betancourt todavía usa el Febles. Franco Beché todavía usa el Febles. Me lo han confirmado un montón de gente que han estado allí en su casa y el tipo todavía el Febles. Yo he tenido babalaos y CC, amigos míos que son 30 años de IFA, que nos llevamos bien, porque yo soy un pan de Dios con la gente que son tranquilos conmigo. Y no, ellos practican la cosa bien ICC, yo soy bien Lucumi. Y Ború, eso no es ninguna problemática. Eso, para mí, eso nunca es un issue. Y ellos mismos dicen, ellos, no, René, cuando la cosa se pone apretada, cuando la cosa se pone color hormiga brava, yo saco el esbo de Miguelito. Eso me lo dicen a mí los mayores que hacen ICC. Hasta ellos, o le tiran un fulazo con su Osain que no han usado en años. El Osain que hicieron de los Sevilla o el Osain que cogieron en La Habana. Para las cosas duras, los iconos y los voces afrocubanos. Yo no estoy mintiendo. Todo babalao que es Lucumí sabe que René no está mintiendo con eso. Yo no tengo razón para mentir de esto. Yo estoy diciendo simplemente una realidad. Entonces, sobre el papel de traza, 3 teorías. Teoría número 1, porque son teorías. Y me la han explicado. Algunas vinieron de Frank, etc. Creo que teoría número 1 vino de Frank. Se la contó a otra persona y esta persona me lo dijo a mí. Que Miguel Febles tenía un tabú en Odika, si mal no me recuerdo, donde no se puede usar jícara o jícara rota. Una de las dos cosas, no me acuerdo. Que Odika, esa parte no me he memorizado ese voz. Pero que él no podía usar jícara. Entonces, como él no podía usar jícara, que es lo que usualmente se usa en Nigeria, él empezó a usar contenedores de papel de traza para poner las hierbas, la hoja de malanga o la hoja de plátano, lo que sea que iba a usar para ritual. Y empezó a cerrarlo. Era mucho más fácil pasar eso sobre el tablero y botarlo y encerrarlo que tener que usar una jícara. Además que él no podía. Él tenía un tabú. Los ahijados, monkey see, monkey do. Mono ve, mono hace así. Vieron lo que hizo el padrino y entonces, pues si el padrino usa papel yo. Y se quedó el papel. Teoría 1. Teoría 2. En las áreas urbanas era difícil conseguir hojas de plátano y hojas de malanga para contener el esbo, porque al fin y al cabo la hoja, aunque está la historieta esta linda, bien linda, la mitología de Yogbe, de Lewe Coco siendo la esposa de Urmila, vamos a ser lógicos, no es por esa historia, aunque la gente se lo justifique. La lógica nos enseña que el hombre primitivo natural, para tener algo donde poner su eco, que es su comida más primitiva, tenía, que eso es lo que representa el eco, es la comida primitiva. Todo esto es primitivismo. Al fin y al cabo, Ifá es como que bajando todo a su más simple, al ser humano más simple. Siempre piensan de esa forma. Porque algunas veces en lo simple está lo profundo. Seguimos. El hombre primitivo no hubiera tenido papel, esto de envolver regalos aquí como lo hacemos en Navidad. Tenía que tener el papel de la naturaleza. ¿Y cuál era el papel de la naturaleza? Una hoja bien gorda, malanga. Eran los elephant ears, lo que llaman oídos de elefante aquí en los Estados Unidos. Una hoja grande. Si no tenía eso, ¿cuál era una hoja grande también que se podía usar para envolver algo? La hoja de plátano. De hecho, ustedes lo ven en la película de Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, que este muchachito, el Hobbit que iba con Frodo, ¿cómo se llamaba? Sam Gamwise o algo así. Sam cargaba la comida de ellos, que era lembas bread, era una especie de eco, un tamal que ellos tenían, y ustedes ven que lo tenían como envuelto en como una hojita. Eso era lo mismo, envolver el esbo en una hoja, la hoja de plátano, que era como una especie de envoltura natural. Pero como ellos no tenían eso accesible en áreas urbanas, porque IFA empezó a extenderse a solares, a áreas urbanas donde no era tan fácil cortar una hoja de plátano, no era tan fácil conseguir una hoja de malanga, no era como las casas que estaban en el campo, ¿verdad? Porque IFA empieza ahí.
Pues entonces empezaron a usar el papel de traza como la próxima lógica opción, porque el papel de traza era abundante, era barato, no costaba, y el papel se extrae de la naturaleza, porque el papel se crea de lo vegetal, de los árboles. Eso era una forma de usar algo natural, algo extraído, al fin y al cabo confeccionado de lo natural, para un propósito de un esbozo natural, para resolver una necesidad. No hay hoja de plátano, no hay hoja de malanga, vamos a usar papel de traza. O sea que hasta cierto punto, lógica. Si tú tienes un esbozo y lo pones en un papel de traza, va a funcionar porque de verdad no es necesario la planta. Si lo quieres pensar a base de teoría número 2. Teoría número 3. En los tiempos de la temprana República Cubana, previo al 1959 de la Revolución, para que las autoridades no te vieran con cosas extrañas en tu mano, la gente envolvía los esbozos, porque tú podías envolver un libro, una comida, cualquier cosa en papel de traza, y de esa forma nadie sabía que tú tenías brujería o estabas haciendo algo negativo. Simplemente estás caminando con un paquete envuelto y nadie, la policía ni nadie te iba a parar. Y así el babala podía hacerse su esbozo, podía hacer algo para el enemigo, caminar por toda la calle con el paquete, llegar a la casa del enemigo y tirárselo sobre el techo del enemigo. Y el enemigo, si no chequeaba su techo o verificaba su techo, nunca iba a saber que allá arriba le habían tirado algo que estaba off, y después se empezaban a explotar los problemas en la casa. Y nunca iba a saber hasta que algún día fuera al techo a limpiar y encontrar un paquete allí tirado, que es lo que hace mucha gente todavía en Cuba y se hacía antes. Y esa es la tercera teoría del uso del papel de traza. ¿Ok? Bien. Pues nada, ahí les hablé extendido. Para mí, el Bob Miguel Félix os dará. La pregunta número 3 era que si sabemos que la Atena, que no se usa, o mejor dicho, que la Atena de nacimiento, eso no voy a hablar mucho porque eso es profundo, ciertas marcas especiales que usamos los babalaos para la consagración de Ifá, que la que usamos en Cuba es de una determinada rama 1 o una determinada rama 2, no voy a decir nombre, que si como sabemos que estos babalaos mayores originales no usaban esas particulares iconografías, ¿qué tipo de iconografía usaban? Lógica, usaban la iconografía de Yorubaland, de la particular iconografía de su zona, porque la iconografía de cada uno pudo haber diferenciado. Usaban la que le correspondía al Baba Ifá de ellos. El Baba Ifá de ellos se consagró con una iconografía particular, con esa se hizo, porque cada zona no solamente tenía su iconografía, importante, cada zona tiene su evolución de su iconografía. Quizás hace 100 años no usaban esa iconografía. Generalmente hablando, todas las zonas yo veo que tienen ciertas marcas en esa iconografía que son estándar, porque son estándar porque son tan importantes en la religión que yo no puedo ver como una zona no usa esas marcas. Pero yo he escuchado de que ciertas zonas te usan estas marcas básicas y te añaden 2 signos más. Hay otras zonas que añaden 8 más. Nosotros en el lado afrocubano tenemos ciertas zonas básicas estándar y por otro sitio se marcan unas buenas, no sé, 15 a 20 otras marcas que tienen que ver con la transmisión de la Che entre el padrino, el ahijado y el nuevo iniciado. Con eso yo lo dejo porque son secretos del cuarto de Ifá. Es suficiente con decir que lo que se hace en Cuba tiene relación lógica. Cuando tú piensas la cosa lógica, tiene relación con lo que se hace en Yorubaland. Solamente que se ha ampliado para darle al ahijado un poder directo de ancestralidad energética con las personas que lo están iniciando. 1. Y 2. Para penetrarle a ellos directamente de una forma energética las propiedades energéticas y benevolentes y beneficientes de esos signos, de esas iconografías, que quizás algunas zonas en Nigeria no lo hacen, algunas puede ser que lo hacen, pero algunas zonas no lo hacen, pero nosotros sí lo hacemos porque estamos amplificando y evolucionando el Ifá para que funcione mejor. Otra, ¿por qué nosotros evolucionamos eso? ¿Por qué nosotros añadimos más? ¿Por qué esto? Porque nosotros vivimos en una sociedad mucho más compleja, porque aquí no solamente es suficiente tener iré allí, aquí hay que tener iré o inshowo de comercio, aquí hay que vencer problemas de envidiosos, aquí hay que vencer problemas del gobierno, aquí hay que vencer problemas de salud a base de contaminación, quizás no lo tenían allá. La vida cotidiana en el occidente es más compleja, por ende
los signos de afrocubanos que bregan con esos problemas y esa complejidad se emplean en sus rituales diversos para resolver esos nuevos problemas cotidianos y que solamente existen en el occidente. Por eso es que tú no puedes hacer ningún ritual ICC y esperar el mismo nivel de resultados en la cotidianidad del mundo occidental. Pero el Ifá Lukumi está perfectamente alineado para los problemas del occidente porque surgió en el occidente. Y surgió a base de la práctica, de gente que dijeron, espérate, no pude resolver esto con lo que tenía antes. Orula, hago esto. Orula dijo que sí, lo marcaron en sus notas, resolvió el problema y ya su ahijado vieron las notas y dice, mira, se hace esto, y esto aquí. Y esto aquí, sin ellos saberlo, fue lo que el padrino añadió por su imporiabo, porque su Ela le dijo, ve por ahí. Y tiraron la cadena, Orula se lo confirmó y lo anotaron en notas. Y hoy en día nosotros abrimos nuestros documentos digitalizados que quizás alguien como Ernesto Jane, santero de Cuba, que ha hecho un tremendo trabajo con Proyecto Rúmela, vio en papeles viejos, antiguos, de maquinilla o escritos a mano, manuscritos, y cogió toda esa información de sabiduría de babalaos que sabían y lo digitalizó, y nosotros hemos nutrido de esa lectura y ese estudio. Eso de nosotros tener miles de páginas de obras y información, eso no lo tenía ningún babalao de los viejos. La mayoría de ellos no tenían papel y se tenían papel lo que tenían 50 papeles. Yo he oído que habían algunos de los babalos mayores que lo que tenían eran 2 o 3 obras para salud, 2 o 3 obras para prosperidad, 2 o 3 obras para vencimiento, 2 o 3 obras para todo. Y esas son las que le ponían a Orula. Orula para vencer. Dijo que no. Pues voy para el número 2. Orula no. Pues voy para el número 3. Orula sí. Hacían esa obra y resolvían. Y eran obras probadas. Eso de que yo tengo un libro de 1000 obras, 1000 hinches, que brujería de aquí, brujería para allá, eso no lo tenía ninguno de los mayores. Nosotros tenemos más información que hasta los mayores. Lo único que ellos tenían probado ya su entrenamiento. Por eso es que eran resolutivos. Quizás no tenían tanto como nosotros, pero sí tenían prueba de lo que tenían hecho. Y tenían buenas consagraciones espirituales que donde no tenían prueba o documentación, tenían un Egun, tenían Imporiabú, que le daba todo lo necesario para resolver sus problemas. La Atena que usamos nosotros, esta iconografía que usamos nosotros en la consagración, es evolutivamente más reforzada y más grande precisamente para resolver los problemas amplificados y más difíciles de la vida occidental, que es más compleja. Eso es una forma muy linda de decir es mejor, es una Atena mejor. ¿Qué tipo de Atena tuvieron los antiguos que vinieron de África en tiempos donde los botes no tenían motores, eran veleros? Era como la Santa, la Pinta, la Niña, la Santa María, en ese tipo de botes. Ellos usaban la iconografía disponible en el primitivismo de Yorubaland. Vamos a seguir haciendo las cosas al estilo primitivismo de Yorubaland, o vamos a usar el reforzado, la iconografía preparada para el nuevo mundo. ¿Voy a seguir usando un caballo y carreta o me voy a montar en mi vehículo moderno a llegar a los sitios? Y fue lógica, gente. Entonces, creo que esa es la pregunta número 3. La pregunta número 4 era... A ver si me acuerdo, porque ahora voy a pausar aquí a ver si pienso y la cojo. Estoy tratando de recordarme, pero olvidar. Yo me acuerdo que eran 2 o 3 más, no me acuerdo. Creo que la próxima era que esos mayores, si eran Bokonon de Dahomey o si eran babalaos de las tierras de Yorubaland. De lo que tengo entendido, esos 5 mencionados eran de Yorubaland. Esos 5 mencionados, esos reconocidos, eran de Yorubaland. Habían otros que eran Bokonon. Tristemente no se mantuvo en términos de una historia documentada tanta información de grandes famosos Bokonon. Se sabe que existieron. No se sabe dónde su linaje se mantuvieron más allá de un cabildo de Asoguano en Matanza. Pero lo que quedó de los lados Igbo de Nugu State en Nigeria y de las prácticas de Dahomey son cositas cotidianas como algunos pataquines, la forma que formamos los levas, la forma que tenemos nuestro egon, la forma que recitamos las historias, por ejemplo, esa práctica de hacer narrativas a base de refranes y de proverbios y fábulas. Eso es bien del lado de Dahomey. Y los de Dahomey no tienen que es esa mentirita, porque es una mentira de no, que cada uno tiene 4000 historias y nunca las vamos a saber. Brother, come on now. Los mismos de Dahomey dicen tienen 20 a 30 historias en cada signo, que eso es más consistente como hacemos las cosas en Cuba.
La quinta pregunta era que si era traición o si ellos habían si eran traicioneros, si era traición de ellos practicar el Ifá Yoruba. Algo así yo creo que era la pregunta, que si eso era traidor, ser traidor así, porque una persona quiere practicar el Ifá Yoruba, o ellos practicando el Ifá Yoruba, si hubiera sido de ellos, de la parte de ellos, ser traición. Mi respuesta a eso es no, porque ellos estaban siendo fiel a lo que sus Baba Ifá le enseñaron a ellos. Si su zona le había enseñado a hacer las cosas de ABC y ellos repitieron ABC, entonces en ningún momento fueron traicioneros a sus propias prácticas. Lo que es sí traicionero es, por ejemplo, iniciarte con tu ABC y después decir ABC es una mierda, ABC es de albañiles, ABC es cadavérico, los iconos de mi linaje son todos malos, están mal hechos, están llenos de cargas que no tienen que ver, no saben lo que están rezando, no saben lo que están pidiendo, están todos confundidos, así que yo voy a hacer linaje DEF. Eso es traicionar tu linaje. Porque una cosa es decir, como yo tengo amigos míos, yo he preferido cambiarme a una práctica, una de las modalidades ICC, porque me gusta la forma, la tranquilidad, ciertas cosas, ciertos aspectos. Me gusta la forma que cantan las canciones, me gusta que tocan las campanitas cuando canta. Mira, puede haber un millón de formas y razones de ser. Algunos es por el lenguaje, otros por la música, otros por lo que ellos perciben que es una pureza de cifra. Hay un montón de razones. Pero no en ningún momento dicen no, lo de Miguel no funciona, no, los SOS de cubano no funcionan, o que yo venga a su casa y consulta a su hija y dicen no, lo que tú hiciste fue mierda. Mentira. Di René, hazlo la forma que tú sabes, tira la cadena, dale. Eso es respetar su linaje. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo casi todos, es muy raro una persona que diga no, yo soy 100% ICC. Yo me inicié con una metodología ICC, con cantos ICC, con plantas extraídas directamente de allá, tú sabes, plantas que se venden en Nigeria. El esbo que me hicieron en el ritual fue un esborirú de mi linaje. Ahí lo que tenían era una jícara con eco. Y el canto que usaron para Omiero era erurún, 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 iretela, todos esos cantos que usan ellos. El canto que usan o rezaron Ofumeye, el verso de Ofumeye para bañar Orúmila o lo que sea. Raro. La mayoría de gente que está en el occidente en algún momento rezaron los rezos machacados, en algún momento derramaron sangre con barañaquiñá, en algún momento nacieron de un icono completamente con todos los objetos y carga dentro que hoy denigran. En algún momento recibieron un holocón con su carga que hoy denigran. En algún momento tuvieron Odudúa que hoy denigran. En algún momento tienen, y todavía tienen algunos, que son medio hipócritas, el achicuelú y el oro, etc. Entonces hay algunos que han tirado sus objetos al río. No olvídate eso es una porquería, lo tiré para el caray. No voy a decir quién, porque no quiero meterme en tremendo problema, pero yo tengo un audio en mi casa de uno de los mayores de Cuba, uno de los mayores, pero déjame decirlo otra vez, mayores, que se lo han enseñado a una, dos, tres personas y se han horrorizado. Uno de los mayores de Cuba diciendo que él votó su loafing. No estoy hablando mayor de una ramita, estoy hablando de uno de los top 4 o 5, de que si yo nombro el nombre, ustedes dicen, ¿en serio? Mayores, en audio, lo cogieron grabado, hablando, fue bien ingenuo, habló en teléfono, lo cogieron a él diciendo, no, eso, y porque le preguntaron, ¿y qué hago con mi Olofen? Bota eso es una porquería, eso no vale nada, yo boté el mío, yo voy a proteger su reputación, no voy a decir nada. Pero ser traidor es cuando tú te inicias de una forma y después hablas mal de esa forma. Eso es traicionar tu linaje. Y en estas prácticas ancestrales, muchas de las razones que nuestros rituales funcionan es por la intervención de directos o muy cercanos ancestros en el cielo. Y esto funciona así en el palo mayombe, particularmente el palo mayombe. Funciona así en el espiritismo. Cuando tú atiendes tu cuadro espiritual y solicitas tu cuadro espiritual, que son los espíritus más cercanos a uno, que te ayuden con X, Y, y tú los honras y tú los respetas, esos espíritus te van a proteger mejor y muchas veces que los mismos orishas. Es más, yo he tenido babalaos mayores. Hoy yo tuve una conversación de 2 o 3 días con un babalao Lagba, ahijado de uno de los Lagba de Cuba, que me escribió a mí, dijo, tengo que hablar contigo. Y ese señor, cuando yo vi que era un mayor, mira,
Me quedé callado. Estuve 3 horas hablando con él y él dándome sus tallas y su idea. Tú sabes, pero era un privilegio, una delicia. Delicia hablar con ese señor. Fue tan gentil, tan buena gente. Él, se le veía la sabiduría de los años, de edad, porque tenía sus 65, 70 de la vida y como 25 de IFA. Y esa gente son los que, esos son los ancestros de uno. Y inclusive te dicen, tú resuelves más a base de un Egún que los orishas. Changó te ampara, sí, Orúmila te ampara, sí, pero lo que tú no sabes es que cuando haces el bo, el que está ahí asegurando que ese bo corra no es ninguno de ellos, es un Egún. Algunas veces los Egún, un Egún bien cercano, es el que te hace que las cosas se manifiesten más. Y eso también está en los nigerianos. Busquen en el libro, no me acuerdo el autor, yo sé que se llama Iwure Efficacious Prayer, un libro de una pancarta amarilla. Efficacious Prayer, Iwure, rezo eficaz. Y adentro de eso, en una de las páginas, busquen un verso de Otrupo Meji, verso nigeriano, ese sí, Adifafun Oyepolu, para que lo busquen buscando el Otrupo Meji, Adifafun Oyepolu, que hablaba de un babalao joven, consagrado, que se le dijo que hiciera los rituales, él no sabía cómo hacerlo, y Orúmila le dijo, haz los rituales como tú sabes hacerlo, que tus ancestros lo van a hacer manifestarse. Y él hacía los rituales y todo le caminaba. Y él no sabía lo que estaba haciendo. Hacía una muyupita y ya, no. Ocheturá, un moquillo. Y le daba un besito y ya se acabó. No podía hacer más nada, no sabía rezo, no sabía ni su propio rezo. Y las cosas le caminaban. ¿Por qué? Porque él lo que no sabía es que cuando él imploraba a sus ancestros, en el otro lado, en el mundo espiritual, habían esos ancestros, estaban haciendo rituales, estaban rezando y haciendo el esbo por él. Ellos le hacían el esbo por él y le manifestaban las cosas en la tierra. Y no voy a dar ese secretito de esa talla porque yo tengo mis propias formas que no les se las voy a decir, eso es secreto. Donde, aunque ustedes no lo crean, yo tengo mis antepasados que me apoyan en mis rituales. Y yo sé cómo manifestar y hacer manifestar eso. Gracias a mayores que me han dicho, René, para que aprenda. Pero, volviendo al tema, si fuiste iniciado en el Ifá Lukumi y después hablas peste de ese Ifá Lukumi, ¿qué ancestro va a venir a ti? Ni siquiera el abuelo en Ifá tuyo va a venir. Olvídate de Feble, porque habla peste él. Olvídate de que si todos estos tipos, no, que si Calbañiles y que si no, toda esta gente que han hablado cosas feas, de cadavérico. Toda esta gente tenían iconos con cosas cadavéricas, o huesos, lo que sea, cosas de cemento, o cementaban. El cemento era simplemente una propiedad para ocultar los ojos de los arellos. No es porque tiene que ser cemento, pudo haber sido arcillo, pudo haber sido cera, pudo haber sido, porque de hecho hay ciertos osain que se cierran con cera, hay ciertos osain que lo han cerrado con arcilla, lo que sea. Aunque ahora es más común el chuponcito, simplemente por utilidad. Pero hay una gran diversidad de cosas. Entonces, ¿qué ancestro va a venir a apoyarte si has hablado peste de ellos? No, porque ahora yo me fui para el linaje de los aborení. Pero si es que ninguno de esos muertos aborení te va a apoyar, no te conocen. No, iba bobo egun egbe aborení. Ok, quizás te vienen y te apoyan un poquitito porque los llamaste, pero no es lo mismo a que no, espérate, el que me está llamando es el nieto mío o el bisnieto mío, un africano allí de los aborení. Le va a caminar como oro, porque esa es la herramienta correcta para ellos. Y si van a Dahomey, la herramienta correcta para ellos, y Moyubal a ellos, la herramienta correcta para nosotros es decir, Ibba Bernardo Rojas, de China, o Lugere o Yokumei. Esos son los ancestros que van a decir, este es de los míos, este muchachito desprende, está 10 líneas para abajo, pero es de los míos. Tiene energía sanguínea, literalmente. Hay clorofila, hemoglobina y energía de olorum pactado en mí que viene de para allá atrás. Por eso es que es importante seguir el ICC de uno. Por eso es que lo dice en el ICC de ellos, en la tradición de ellos, en Ogundawani, creo que Ogundaleni. El ICC de uno es el papá de uno. El ICC de uno es la mamá de uno. Te está dando la clave ahí. Es el lazo ancestral. Yo creo que había otra pregunta. Déjame ver. Yo voy a pausar el video. Si no hay otra pregunta, pues lo termino. Déjame ver porque yo creo que había una más y creo como que me siento que estoy olvidando una.